Señora, ya no se puede creer. Estos últimos días, el tema de la mala praxis, el tema de los errores y horrores dentro de las clínicas o con los médicos, es de terror, es de terror. Estamos nuevamente en la clínica de Berazategui, nueva clínica Berazategui, que de nuevo parece que no tiene nada, donde allí se equivocaron y le cortaron, le amputaron una pierna a una señora la que no correspondía. Y ahora, bueno, ahora es tremendo. Le sacaron la vesícula a una señora Teresa de 71 años y lamentablemente murió en la operación. Le tenían que hacer una desobstrucción de píloro. Allí estamos con Romina Amor. ¿Qué dicen las autoridades, Romina? No dicen nada porque no quisieron dar la cara, ni con el caso anterior que nos conmocionó la semana pasada cuando hablábamos de esta mujer que le amputaron una pierna que no correspondía, ni tampoco en este caso, con esta operación que lamentablemente termina todavía con consecuencias peores, porque aquí la víctima, Teresa de 71 años, terminó lamentablemente perdiendo la vida como consecuencia de una posible mala praxis. Hablamos por el momento de posible porque está denunciado, lo está investigando la justicia, pero concretamente la denuncia apunta a un médico, Fernando Palladini, un cirujano que además, te cuento dos detalles que no son detalles. Es dueño de una casa fúnebre, de servicios fúnebres, que está muy cerquita de este hospital, de este sanatorio, y además también fue titular de la morgue judicial de Espeleta. Es decir, de alguna manera podríamos decir que atendía los tres mostradores. El quirófano, después la casa de velatorio y la morgue judicial de Espeleta, que es justamente donde recaen todas las autopsias cuando hay una denuncia por mala praxis como la que finalmente pesa sobre él. En este caso, concretamente, la mujer tenía que operarse de la vesícula, claro, y en realidad tenía que operarse de una obstrucción en el píloro, es decir, en una... y le sacaron la vesícula. Exactamente, que es una válvula que, exacto, sí, que une el estómago con el duodeno, y la operaron de la vesícula, le sacaron la vesícula, pero no solo eso, sino que le sacaron la vesícula y cuando se dieron cuenta del error, en ese mismo día, a los poquitos minutos, le hicieron una segunda operación a una mujer de 71 años, es decir, le volvieron a dar anestesia, la operaron de vuelta y como consecuencia de la primera operación, de la que no debía realizarse, la de la vesícula, es que se produce aparentemente la muerte. ¿Por qué? Porque hubo un punto que no suturó bien, se perdió líquido biliar en la cavidad abdominal, eso generó una septicemia generalizada y lamentablemente Teresa terminó falleciendo, insisto, como consecuencia de la operación que no debían realizar. Vamos a escuchar ahora en un ratito a la familia y después te propongo que hablemos un poquito más de quién es este médico, este profesional, este cirujano que fue el que aparentemente provocó la muerte de esta mujer. Ya estamos con la familia, ya estamos con la doctora, con la abogada que está en estos momentos colaborando con la familia. Estamos con Adrián, que es el yerno de Teresa. Lamentamos profundamente, digamos, lamentamos toda esta locura, pero vayamos por parte. Después vamos a ir nuevamente a la clínica para ver qué pasa con el doctor Palladino si sigue operando, porque por ahí hoy está operando, ¿no es cierto? Todo es posible. Todo es posible. Adrián, Teresa, de 71 años, entra a la clínica para operarse de una desobstrucción de píloro. Exacto. Una operación que dura aproximadamente, entre todo, anestesia y todo, dura cerca de 3 horas, pero no es una operación para nada complicada. A ver, tiene un grado de complicación, primero como cualquier cirugía. Sí. Y no es una cirugía menor, pero es una cirugía tratable, digamos. Correcto. Es decir, que entra con un papel que es una historia clínica, digamos, a cirugía se entra de una con autorización de PAMI. Una autorización de PAMI. Una autorización de PAMI, que por supuesto PAMI, como en la otra vez a la señora que le amputaron la pierna, ya PAMI está actuando para ver qué pasó con toda esta historia. Está la historia clínica. ¿Cómo se puede cometer el error? Teniendo la historia clínica, la autorización de PAMI, el cirujano tiene que mirar, ¿no es cierto? Bueno, está la anestesióloga, pongan anestesia, y de pronto, en lugar de desobstruirle el píloro, le saca la vesícula. ¿Cómo? A ver, que nos queda por siempre para imaginar qué es lo que pasó ahí adentro. Evidentemente, no está solo el doctor Palladino, quien es el cirujano que la operó. Tiene que haber un equipo de médicos, enfermeros, asistentes y demás, que nosotros entendemos que no tuvieron claro qué es lo que estaban haciendo ahí, o por lo menos para qué estaban ahí. La realidad es que después de que mi suegra entró al quirófano, el médico salió a la hora, lo que ya nos llamó la atención por el corto tiempo,
Y nos dijo, se asomó a la puerta y dijo, los familiares de la persona operada de vesícula, o sea, ni siquiera sabía el nombre. Claro, y nadie respondió. Y dice, No. ¿vesícula? No, nos miramos y... píloro, no vesícula. Esa fue la respuesta, o sea, nos miramos, no había otros familiares con gente en el quirófano, entonces dijimos, mirá, es mi suegra la que está ahí, pero no la tienen que operar de la vesícula, sino del píloro. La cara se le transformó, todo lo que atinó a decir es... Ya vuelvo, esperen que ya vuelvo. Exactamente. Voy a averiguar. Voy a averiguar. Eso es... Con la paciente ya despierta de la anestesia. En este momento la paciente ya estaba despierta de la anestesia de la cirugía de vesícula que le habían practicado, que aparte había sido laparoscópica y la operación de píloro es abdomen abierto. Claro, claro. O sea que estamos hablando de dos cirugías que se encaran desde el punto de vista quirúrgico completamente diferentes. Totalmente diferentes. Sí. ¿Vuelve en cuánto tiempo? 2 horas y media aproximadamente. 2 horas y media, que es sí la operación de la Exacto. desobstrucción de píloro. Exacto. ¿Y allí qué les dice? Nos dice que no se habían quedado del todo satisfechos con lo que habían visto, que la vesícula la habían sacado porque la habían visto comprometida. Y entonces decidieron investigar más y hacer la operación del píloro que en realidad estaba programada. ¿Ustedes pueden demostrar, doctora, que la vesícula estaba en perfecto estado? Tenemos estudios previos de muy poquito tiempo de antigüedad donde que dan cuenta que la vesícula estaba en perfectas condiciones. Además, tenemos los prequirúrgicos y las autorizaciones que indican que la cirugía era una cirugía de desobstrucción de píloro. Sí. Nada que ver con vesícula. Sí, esto estaba claro. Ni siquiera, estaba todo escrito. ni siquiera es una complicación del píloro, Sí. la vesícula. Nadie leyó de los que estaban en la sala de cirugía, nadie leyó entonces la historia Yo creo clínica. que la historia clínica no estaba en el cuarto quirúrgico, no estaba en el quirófano. Si no, no se explica semejante error. Una Error atrocidad. no solo del cirujano, sino error Por general eso- de todo el equipo. Por eso yo digo que no estaba en el cuarto quirúrgico la historia clínica, sino alguno de los miembros del equipo quirúrgico tendría que haber notado esta Bien. diferencia. La operan a Teresa, la desobstrucción de píloro. Bien. Les dicen a ustedes, "Sí, ya operamos, también sacamos la vesícula", pero no decían nada más. Es decir, no decían que había una situación de gravedad de Teresa, no contaban nada de No, esto. que ahora entraba en un proceso posoperatorio, que las primeras 48 horas eran importantes, lo que es lógico y cualquiera que ha pasado por una cirugía sabe que es así. El tema es que a partir de ahí el estado general de mi suegra comenzó a decaer, se empezaron a comprometer diferentes órganos. ¿Ustedes la pueden ver a ella? Sí, nosotros la vimos, nosotros la vimos. Desde el momento de la operación, ¿qué habían pasado? Sí. Ese mismo día la vimos solo pasar, dormida, Ujú. y ya a partir del otro día la vimos despierta, ¿no? Ella jamás se enteró, nosotros nunca le dijimos esto, Sí. porque no queríamos agregarle algún nivel de estrés que fuera innecesario. De hecho, nosotros no generamos ningún tipo de escándalo ni animosidad contra nadie, porque el objetivo nuestro era que mi suegra se recuperara, saliera de la clínica con salud y bueno, después se vería. ¿Teresita se muere? Teresa se muere el 22 de mayo, producto de una septicemia generalizada y una falla multiorgánica. Desde la operación, ¿cuánto De la operación tiempo de habían vesícula. pasado? Sí. 2 semanas. 2 semanas. 30 de abril fue la operación, 22 de mayo fallece Teresa. Fallece después de una tercera cirugía Sí. porque ante el cuadro... Me lo cuenta enseguida. Sí, cómo no. Doctora, me lo cuenta enseguida y me cuenta además qué está pasando, qué medidas han tomado ustedes Sí, después de la muerte de Teresa. Volvemos con Romina Amor, estamos en la clínica. Te pregunto, ¿el doctor Paladino está operando, hoy está en la clínica? No, está separado preventivamente, no solamente de esta clínica, sino también de la morgue judicial de Morón. ¿Por qué la morgue judicial de Morón? Yo te contaba recién en la primera salida que este profesional, este cirujano, fue titular de la morgue judicial de Espeleta. Luego fue trasladado a la morgue judicial de Morón, donde trabajó un tiempo, pero en realidad por faltas e inasistencias reiteradas fue apartado de su cargo. Pero como bueno, para ser, por supuesto, titular de una morgue judicial hay que ser policía. Este hombre es efectivamente un médico de la policía. Bueno, ahora preventivamente la policía acaba de separarlo de la fuerza, es decir, en estos momentos no está ejerciendo
ejerciendo ni como policía ni como médico en este sanatorio de Berazategui. Y otro dato que también sumamos a esta historia es que todos los que, las personas con las que hablamos nos venían contando desde temprano que este hombre gerencia una casa de velatorios que está aquí a la vuelta de este sanatorio. Si bien no figura en el directorio, todo el mundo sabe que es quien es verdaderamente el dueño detrás de esta casa de velatorios que trabaja incluso con la clínica. Muchos hablan de que en muchas oportunidades, déjame adivinar, cuando la mayoría, conocía algún caso de un velatorio, claro, la mayoría de las personas que mueren en el sanatorio Increíble. van a ese velatorio. Déjame adivinar. ¿Adivino? Exactamente, adivinaste muy bien. Sí, Sí. bueno, ese es uno de los profesionales, uno de los tantos cirujanos que están denunciados, porque digo, recordemos que el caso anterior, el de la amputación, es otro profesional, y es otro profesional que también te voy a contar un tercer caso de mala praxis. En este caso, afortunadamente, no con un resultado fatal como en el caso de Teresa, pero sí también con pérdidas importantes, como aquí estamos con recordame tu nombre. Juan José Villalba. Juan José Villalba. Juan José Villalba, que vino a operarse de la columna y terminó prácticamente con la mitad de su visión perdida. Sí. ¿Cómo fue? Contanos vos. Sí, vine el 15 de mayo y vine ya directamente a la operación y entré a quirófano, duró 5 horas y moneditas la operación. Salí de quirófano, fui a terapia y cuando despierto en terapia noté de que no tenía visión del ojo izquierdo. O sea, ¿habías perdido cuánto de la visión? El 100% de la visión, no veía nada del ojo izquierdo y el ojo derecho veía normal como veía siempre. ¿Qué hiciste en ese momento? Llamé a uno de los médicos y le dije que si me podían revisar, de que no tenía visual en el ojo izquierdo y me dijo que sí, que me mandaba a revisar, como a los 15-20 minutos me mandó a revisar y me dijo que estaba todo bien. Estaba todo bien, pero vos no veías. Y yo no veía, me dijeron 24, 72 horas vas a volver a tener la visión que tenías antes. Eso nunca ocurrió. Nunca ocurrió, no ocurrió nunca y bueno, fue de cuando yo salí del quirófano, perdí la visión. Juan José, muchas gracias. Bueno, simplemente agregar que él se hizo ver en la clínica Santa Lucía y le confirmaron que efectivamente fue un caso de mala praxis porque fue como consecuencia de un error en la operación y se podría haber evitado si le hubieran suministrado una serie de medicamentos, por lo menos no hubiera perdido la totalidad de la visión, nos decía, sino por lo menos el 40 o el 50%, pero se podría haber revertido si aún después de la mala praxis hubieran actuado con celeridad y le hubieran proporcionado los medicamentos que le hubieran por lo menos salvado parte de la visión de su ojo. Gracias, Romina Amor. De terror. Creo que lo dije ya 3 veces, ¿no? De terror. 4 veces. Doctora, ¿ustedes qué piden? ¿Qué están reclamando? Nosotros en el día de ayer hicimos la interposición de la denuncia penal por homicidio culposo contra el doctor Paladino en la Fiscalía Descentralizada de Berazategui, dependiente de Quilmes, la número 7. Estamos esperando que la fiscal en horas seguramente ordenará el secuestro de la historia clínica, Claro. entre otras medidas cautelares que hemos solicitado, para también poder identificar el resto del equipo médico que se ocupó de la cirugía de Teresa, para también realizar las imputaciones de coautoría y de encubrimiento contra los otros miembros del equipo quirúrgico. Está claro. Doctora, muchas gracias, Adrián, también. Gracias a gracias ustedes a por el ustedes. Muy espacio. amable.